Lo que les voy a contar pasó en el rancho donde vivían mis abuelos. El rancho es una herencia familiar por la que han pasado 4 generaciones. Es un lugar con mucha historia sentimental, tanto para la familia como para todos los que han trabajado ahí. En la época de mis abuelos el rancho era mucho más activo. Ahora parece un lugar desolado que apenas sobrevive al fuerte golpe del tiempo y de su oscura historia. En aquel tiempo tenían caballerizas, sembradíos, muchos animales, así que el rancho tenía una gran cantidad de personas trabajando ahí. De todos aquellos trabajadores, había uno muy peculiar, y es de quien les hablaré en este relato. Don Efrén, el velador del rancho, vivió ahí desde que era prácticamente un niño. En ese rancho pasó con sus esfuerzos de ser peón a capataz. Él era muy respetado por todos, y era el que prácticamente ponía las reglas del rancho con los demás empleados. Efrén era el trabajador más leal y honesto que había pasado por aquel rancho de mis abuelos. Todos le tenían mucha confianza y fue siempre la mano derecha de mi abuelo. Pero también fue un hombre muy duro, con ideas muy arraigadas a sus tiempos. Con el paso de los años, lo fueron poco a poco deslindando de muchas tareas que él hacía. Eso a causa de su edad, pues ya le era imposible imponer su palabra, o bien simplemente no podía hacer más trabajo físico. Él mismo pidió que lo dejaran trabajar ahí hasta sus últimos días, porque él no quería dejar de trabajar, y en sus últimos años terminó siendo el velador del rancho. Él cuidaba de la casa, del estacionamiento, la caballeriza y de un gallinero. Ya se le veía cansado a Efrén, y constantemente se aislaba de todos, siempre andaba muy callado. Don Efrén nunca se casó, su vida la dedicó siempre al trabajo, al rancho. Cuando vivían sus padres, él salía del rancho a visitarlos, y eran sus únicas salidas. Después de que sus padres murieron, prácticamente se quedó solo. Decían que tuvo una hermana, pero a ella se la llevaron desde muy niña a la capital, y jamás volvió. Así que don Efrén sirvió fielmente a mis abuelos toda su vida. Pero don Efrén guardaba muchos secretos. Para empezar, los secretos que mi abuelo le confió, pues sabía que don Efrén era como una tumba, y así lo fue hasta la muerte. Don Efrén también sabía cosas del rancho que pocos conocían, pero, como es sabido, no se puede ocultar todo en la vida, porque tarde que temprano, las verdades y los secretos salen a flote. A mi padre don Gustavo y a su compadre Juan les tocó descubrir un secreto espeluznante que guardaba don Efrén. Aquel compadre Juan era trabajador también del rancho. Él se ocupaba del tractor y de sembrar. Él era el mejor amigo de mi papá. Juan y mi papá crecieron casi juntos. Se conocían de toda la vida. Para cuando mi padre cumplió 20, murieron mis abuelos, pues lo tuvieron a él cuando ya eran muy grandes de edad, y don Efrén ya era prácticamente un anciano velador. Al morir mis abuelos, cuenta mi padre que cambiaron muchas cosas en el rancho. Mis tíos, los mayores, comenzaron a vender gran parte del ganado y cosas del rancho también. Don Efrén fue siendo cada vez más olvidado por todos. Todos los días don Efrén se quedaba dormido en una silla, mientras descansaba un poco debajo del árbol más grande del rancho, y a un costado del árbol se encontraba el gallinero. Mientras Efrén dormía un día, el corral de las gallinas se quedó abierto, y a este logró colarse uno de los perros, y las empezó a corretear. Las gallinas salieron corriendo, y se le treparon a don Efrén encima junto con aquel perro. Don Efrén se llevó el susto de su vida, casi le daba un infarto, y es que a su edad esos sustos podrían ser mortales, pero él solo pegó un grito. Juan y mi papá corrieron a ver qué pasaba, y al ver la escena se empezaron a carcajear del momento chusco con el anciano. Pero eso no le pareció nada apropiado al anciano don Efrén, y siendo un hombre más callado y serio, le soltó una de groserías que a mi papá y a su compadre se les terminó borrando la sonrisa, y Efrén los miraba con ojos de odio. Dice mi papá que él tenía una mirada tan fuerte y tan fea, que aun siendo ellos unos jóvenes maduros, le tuvieron miedo a Efrén.
pues es que debajo de su cara arrugada de anciano seguía guardando ese poder de mandato. Mi padre le pidió a Juan que se marcharan mejor, pero de pronto la burlesca risa les brotó de nuevo. Don Efrén los miró y les dijo: «Así que se ríen de mí, mocosos idiotas. Ya veremos quién ríe más al final». Después de decir aquello, Efrén encerró a las gallinas y se fue. Mi papá le dijo a Juan que ya no era buena idea hacer enojar al viejo, que era un pobre anciano que no aguantaba una broma. Pero a Juan no le importó y le comentó a mi padre lo siguiente: «A mí ese pinche viejillo no me da miedo, a mí me la pellizca. Es más, vamos a espiarlo a ver qué hace cuando no trabaja. A mí se me hace que ese anciano no es más que un huevón». Y aunque al principio mi padre no quería, Juan terminó convenciéndolo. Así ellos comenzaron a jugar a los espías con don Efrén. Al principio les dio gracia que parecía que don Efrén tenía amigos imaginarios, porque se la pasaba hablando solo, muy serio él, como si de verdad estuviera hablando con alguien frente a él. Se veía como si el viejo estuviera loco, pero después, mi papá y Juan se dieron cuenta que cuando Efrén hablaba y esperaba una respuesta, algo extraño ocurría en el entorno. Se escuchaban los pasos de alguien invisible que pisaba las hierbas. Las ramas crujían en los árboles cercanos y se movían, o bien comenzaban a escuchar un murmullo muy raro, al que no se le entendía nada, y parecía que aquello era lo que le respondía al viejo Efrén. Pero dice mi padre que parecía que el mismo don Efrén quería que lo descubrieran, pues todo eso de espiarlo se les estaba dando de manera muy fácil. Y uno de los grandes hallazgos fue en su mismo cuartito donde el viejo Efrén dormía. Aquel se encontraba lejos de la casa grande, pero en un terreno que seguía siendo parte del rancho. Mi abuelo en su testamento dejó bien claro que Efrén podría vivir ahí hasta su muerte. A nadie le interesaba el espacio de don Efrén. Es más, mi padre dice que hasta ese día que lo espiaron, supo que existía aquella pequeña casita donde vivía Efrén. Don Efrén dejó la puerta abierta y se marchó a seguir sus rondines por el rancho. Así mi papá y Juan pudieron entrar. Notaron que Efrén tenía pocas cosas, pero eso sí, todo muy limpio. Y de andar revisando en los rincones de la casita, dieron con un espacio que era el baño, y dentro, Efrén tenía una puertita de madera tapada con una cortina justo al ras del suelo. Cuando los curiosos quisieron abrirla, escucharon ruidos que provenían desde dentro de aquella puertita. Mi papá y Juan se asustaron y salieron corriendo. Esa puerta generó mucha intriga en ellos, así que armaron un plan Juan y mi padre para poder entrar. Y como sabían muy bien la rutina de don Efrén, él trabajaba de noche cuidando el rancho y en la mañana esperaba que llegaran los trabajadores. El resto del día él esperaba sentado en su silla cerca del árbol, recargado y echándose un sueñito. Ya hasta que volvía a anochecer, él se iba a su casita y se preparaba para volver a salir a dar rondines. Así que mi papá y Juan se pusieron de acuerdo para ir de madrugada a ver qué había detrás de aquella puertita en el baño. Llegando la noche y al ver que ya no se encontraba Efrén en la casita, la puerta principal de la casa estaba abierta, así que otra vez con facilidad entraron y caminaron hacia el baño. Con un tanto de miedo abrieron la puertita de madera y entraron. Como de película resultó que había un sótano oculto que al parecer nadie sabía de su existencia, excepto don Efrén y al parecer mi abuelo. Mi papá y Juan llevaban una vela, iban bien preparados. Bajaron las escaleras cautelosamente y debajo aquello era un cuarto más grande que la misma casa de don Efrén. Parecía que la casita era el puro despiste para ocultar aquel inmenso sótano y sus secretos. Había un olor a humedad como de catacumba y tenía un ropero muy grande que fue el primero que llamó la atención de mi papá. Y dentro del ropero notaron que había muchos trajes de charro. Mi padre rápido reconoció los trajes, eran los de mi abuelo. Dice mi papá que sacó uno de los trajes empolvados y ya amarillento por el abandono. Aquel traje tenía un beso muy marcado en la camisa en la parte del cuello,
y dentro de la bolsita de la camisa había una nota que decía: "No me olvides". Buscando más en aquel ropero viejo, encontraron cartas de amor, todas dirigidas a mi abuelo y escritas por diferentes mujeres. Aquello hizo pensar a mi papá que don Efrén era quien se encargaba de ocultar todos los secretos de mi abuelo. Había fotos viejas de mi abuelo, abrazado de otras mujeres que no eran para nada mi abuela, y había también recuerdos que le habían dejado aquellas amantes. Juan se burló de mi abuelo diciendo: "Vaya que tu abuelo era un canijo, Gustavo. Mira nada más todas las cosas que hay aquí. De seguro ha de tener un chingo de hijos regados. Me pregunto si tu abuela tenía idea de todo esto". Mi papá sentía nervios, una extraña angustia, y no le pareció lo que decía Juan. Él le pidió que tuviera más respeto por los muertos, sobre todo por su abuelo, pero a Juan le valió y continuó: "Yo creo que el viejo se llevó los secretos a la tumba. Creo que lo envidio, mira nomás qué buena vida se dio con todas esas mujeres. A mí solo me alcanza para mantener apenas a una". Dice mi padre que en cuanto Juan terminó de decir aquello, un helado viento se metió al sótano y se les apagó la vela que los iluminaba. Aquello era imposible porque ellos habían dejado la puertita secreta cerrada por si Efrén regresaba no fuera a notar su presencia. Dice mi papá que les latía el corazón tan acelerado que temían les fuera a dar un infarto, porque comenzaron también a escuchar ruidos en la parte de arriba, pasos pesados, como si alguien muy grande caminara de un lado a otro de la casita. Después se comenzaron a escuchar voces de personas, como si estuvieran platicando, y se escuchó como si alguien de arriba del sótano recorriera una silla, y la madera de la silla rechinaba como si esa persona se hubiera sentado. Segundos después se escuchó la otra silla que también rechinó. Alguien más se sentó, y las personas que estaban arriba comenzaron a reír. Todo eso lo estaban escuchando abajo en el sótano mi padre y Juan. De repente, una de aquellas personas se encendió un cigarrillo, y el humo bajó hasta el sótano. Mi papá y Juan lo comenzaron a oler. Sin embargo, no podían ver nada. Estaban completamente a oscuras y completamente aterrados también. Tenían miedo de moverse, porque de hacerlo, las personas de arriba podrían notar su presencia. Así se quedaron tiesos sin moverse por un rato, hasta que después de unos minutos, arriba dejaron de escucharse las voces. Pero aquello fue muy raro, porque jamás escucharon los pesados pasos de las personas saliendo de la casa. Es como si simplemente hubieran desaparecido. Todo volvió a la normalidad, y Juan, como pudo, se dirigió a las escaleras y fue subiendo lentamente. Por una orilla de la puerta se asomó, y había algo de luz ya del amanecer. Vio que no había nadie en la casita, así que bajó de nuevo y pudieron prender la vela otra vez. Los dos estaban atemorizados por temor a ser descubiertos. Se dieron cuenta que aún tenían tiempo para seguir investigando el sótano. Con ello descubrieron que había una cama grande, unas botellas de tequila, una caja de cigarros. Las botas de mi abuelo estaban en el piso al lado de la cama. Todo se veía intacto, tal y como lo había dejado mi abuelo cuando visitó por última vez aquel sótano. A Juan le dio curiosidad por asomarse debajo de la cama. Se hincó, levantó la colcha que colgaba de la cama y le pidió la vela a mi papá para poder ver lo que había debajo. Cuando pasó cuidadosamente la luz y se asomó, se quedó mudo. No podía hablar. Se le cayó la vela al piso, pero afortunadamente no se apagó. Así que mi padre la levantó de inmediato. Mi papá le miró los ojos desorbitados a Juan, así que le preguntó qué había visto, qué estaba pasando allá abajo, pero Juan no respondía y en eso comenzó a vomitar. Seguramente era algo asqueroso y repugnante. Rápido mi papá se agachó para ver qué había encontrado Juan. Él ya se daba la idea de lo que había allí abajo. Mi papá se agachó y con la vela iluminó debajo de la cama. Al asomarse, vio 4 frascos grandes llenos de formol. Uno contenía la cabeza de mi abuelo. El aspecto de su rostro era horrible, infernal.
Sus facciones mostraban sufrimiento y los ojos abiertos parecían mirar a mi padre, mientras que pedazos de pellejo nadaban dentro del líquido conservador. Dentro de los otros 3 frascos había 3 fetos, uno en cada frasco. Mi papá también se asustó, se levantó y jaló a Juan para que juntos salieran corriendo de aquel lugar. Alcanzaron a cerrar las puertas y se fueron lejos de donde pudiera llegar a verlos don Efrén. Ambos vomitaron y no podían creer lo que habían visto. Dice mi padre que el día que mi abuelo murió, lo enterraron completo. Él murió de un infarto y ya de viejo, y fue enterrado ahí mismo en el rancho por petición suya. En el testamento él dejó dicho que se le enterrara junto con mi abuela, quien había muerto algunos años atrás. Pero don Efrén, sin que nadie se diera cuenta, extrajo el cuerpo de mi abuelo de su tumba, le cortó la cabeza y lo metió en el formol, y lo puso junto a esos fetos, los cuales era un misterio saber de quién eran. Quizá eran hijos no nacidos que había procreado con alguna de sus amantes, nadie lo sabía. Había mucha confusión en todo aquello. Incluso mi papá llegó a pensar que aquello habría sido una petición de mi abuelo, para así poder estar cerca de sus amantes y todos sus recuerdos. No lo sé, pero a mi parecer puede ser que también algún tipo de resentimiento pudo tener Efrén para hacer aquello tan horrible. Mi padre estaba consternado y muy impresionado. Él quería salir de inmediato para matar a Efrén, pero Juan lo calmó diciéndole que primero debían investigar mejor el lugar y después atraparían al viejo para obligarlo a que dijera todo lo que sabía. Después se preguntaron que quiénes serían los que llegaron a la casa y se pusieron a fumar. Para empezar, don Efrén no fumaba. El que sí fumaba y fumaba mucho era mi abuelo, pero no creyeron en ese momento que hubiera sido un muerto el que andaba sobre el sótano rato antes. Más bien pensaron que algún visitante tenía a Efrén que iba por las noches a pasar el rato. Planearon así mi papá y Juan ir otra noche más para seguir investigando, y acordaron entre ellos no contar a nadie de lo que sucedió hasta tener toda la verdad asegurada. Ya no podían ver con los mismos ojos a don Efrén. Ahora les parecía un anciano traidor que merecía el peor de los castigos. Dejaron pasar 2 noches más, porque se pusieron a investigar quiénes se metían a la casa de don Efrén en las madrugadas. Pero los 2 días que estuvieron cuidando, nunca llegó nadie a la casita. Juan y mi papá ya andaban muy cansados. Ya habían sido 3 noches de desvelo, sumándole a esto el gran susto. Ellos sentían que debían dormir durante el día, así que pidieron permiso de faltar a sus labores para descansar un poco y para poder estar frescos para la noche que pretendían desenmascarar por fin a don Efrén. Antes de ausentarse del trabajo, vieron al viejo como siempre sentado en la sillita, esperando y saludando a los trabajadores que pasaban junto a él y los saludaban asintiendo con la cabeza. Llegó la noche, ya estaban listos mi papá y Juan, y volvieron a hacer la misma dinámica. Esperaron a que don Efrén comenzara a hacer su trabajo de velador. Lo vieron llegar, lo saludaron y se fueron de ahí. Pasaron primero a ver desde lejos si no había gente en la casa de don Efrén, y al ver todo despejado, entraron a la casita y se fueron directo para el sótano. Llegaron esta vez más preparados, con una vela cada uno, y listos para encontrarse lo que fuera. Bajaron nuevamente y de manera cautelosa para comenzar a buscar más información. Cuando estaban checando unas cajas derrumbadas, se encontraban bien entretenidos nuevamente, mientras que un viento suave les apagó a cada uno las velas. De nuevo sintieron el miedo, porque aquel viento helado sopló como si una corriente viniera desde dentro de aquel sótano. Después volvieron a escuchar los pasos pesados, como de 2 hombres que arrimaron nuevamente las sillas y comenzaron a platicar con voz susurrante y a reírse como aquella noche. Era imposible. Mi papá y Juan ya habían confirmado que nadie visitaba la casa de Efrén por las noches. Entonces, ¿qué estaba pasando? El humo de cigarro también comenzó a esparcirse por el sótano, y Juan en voz baja
Ya muy envalentonado y hasta molesto, dijo: «Ahora sí voy a ver quién anda allá arriba. Ya no me importa que nos tengamos que agarrar a trancazos con ellos». Mi papá le pidió que no lo hiciera y que mejor se callara, pero Juan no le hizo caso, así que no le quedó de otra que ir detrás de él. Juan abrió un poco la puerta para ver quiénes eran, pero cuál fue su sorpresa, que no había nadie sentado en las sillas y no había rastros de cigarros. Subieron haciendo ruido y encendieron las velas y la casita estaba completamente sola. Con eso comprendieron que los muertos estaban cerca de ellos, porque ahora comenzaban a escucharse los ruidos en el sótano. Las mismas voces ahora venían desde abajo, las mismas risas, el mismo aroma a cigarro. Y entre el alboroto que había allá abajo, mi papá dice que casi se desmaya del susto cuando escuchó una fuerte carcajada que era igual a la de mi abuelo, igual a la de su padre. Juan lo alcanzó a agarrar y le dio 2 cachetadas para que se reanimara. No les quedó más que pensar en salir corriendo de aquel lugar, pero aquello fue imposible, al menos para Juan, porque dice mi papá que él escuchó la risa burlesca y demoníaca de mi abuelo y vio como una fuerza invisible agarró a Juan de una pierna y lo comenzó a arrastrar con mucha fuerza y lo azotó contra las paredes una y otra vez. Juan solamente gritaba y pedía ayuda a mi papá, pero este no podía hacer nada. La cabeza de Juan nomás tronaba de que chocaba con las paredes, como si se le hubiera roto completamente el cráneo. Los gritos de Juan con eso se apagaron, porque él ya estaba completamente sin vida. Mi papá dice que al ver el charco de sangre que había salido de la cabeza de Juan, él corrió para ayudarlo, pero aquella fuerza invisible lo empujó hasta sacarlo de la casita. Mi papá dice que aquello debió ser el fantasma de mi abuelo. Mi papá sintió que iba a morir. Él no sabía qué estaba pasando, pero salió corriendo y gritando, lo que provocó que se alteraran los perros del rancho, que ladraban y ladraban haciendo un tremendo escándalo. Mi papá corrió a buscar a don Efrén para pedirle respuestas, pero el viejo no aparecía por ninguna parte. Ya faltaba casi nada para que amaneciera. Y cuando la mañana cayó, llegaron los 2 hermanos de mi padre, los más grandes, a trabajar, y mi papá les empezó a contar todo lo que había descubierto y lo que ocurrió con Juan. Estos, muy molestos, fueron a casa de Efrén, acompañados de más trabajadores. Ellos gritaban llamando a Efrén, quien no se había aparecido siquiera para recibir a los trabajadores. En aquella casita no había nadie. El sótano se quedó abierto tal y como mi papá y Juan lo dejaron. Los hermanos de mi padre pudieron ver con sus propios ojos la cabeza de mi abuelo y los fetos conservados en formol, también todas las cosas que había ocultas en aquel sótano. Después mandaron a un hombre a que llamara a la policía y también a la familia de Juan para que recogieran el cuerpo. Cuando llegaron los policías, retiraron el cuerpo y comenzaron a investigar. Buscaron a don Efrén por todas partes, pero no lo encontraron. Pasaron así muchas horas, hasta que un trabajador dijo que en el viejo granero los perros estaban ladrando como queriéndose meter, pero estaba trancada la puerta por dentro. Los policías entraron por la ventana para encontrarse así con algo aterrador. Ahí se encontraba don Efrén muerto, con su cuerpo ya muy podrido y pestilente. Le salían gusanos de la nariz, de la boca, de los oídos y hasta de los ojos. Los policías dijeron que ya llevaba más de 3 días muerto. Aquello era imposible, pero nadie se dio cuenta de eso, pues varios, incluyendo a mi padre y a Juan, vieron a don Efrén trabajando como de costumbre días atrás. Incluso, un día antes lo habían visto saludando y recibiendo a los trabajadores al amanecer. Aquel caso quedó olvidado por las autoridades, pues los hermanos de mi papá pagaron una gran cantidad de dinero para que no se hiciera un escándalo por la muerte de Juan, por la muerte de Efrén y por todo lo que se encontraba bajo el sótano. Se mandaron enterrar la cabeza de mi abuelo y los fetos. Se quemaron las cajas con ropa y fotos de mi abuelo y sus amantes. Se tumbó la casita de Efrén y se llenó con tierra el sótano de los secretos de mi abuelo. Nada de eso debía ver la luz, porque podría generar una vergüenza para la familia. Mi papá ya tiene mucho que no va para el rancho,
pues con el tiempo ya nadie quiso trabajarlo. Todos los parientes optaron por venir a la ciudad, y los pocos trabajadores que son de allá del campo a menudo decían que los asustaban, que escuchaban voces como de hombres que estaban por ahí merodeando, y además de eso, se empezaron a dar muchos accidentes inexplicables en aquella zona de trabajo. Por esa razón ya no hubo trabajadores que se animaran a laborar esas tierras. Aquel rancho quedó prácticamente en el olvido junto con todos sus secretos. Sé que aquello que había en el sótano no era lo único que escondía a mi abuelo, pero seguro eso sí se lo llevó a la tumba, porque era algo que solo en su conciencia y en vida él conocía.